Rosario, aquí ya no hay lugar para ti. Pero esta es mi casa, la casa de mi madre. Una joven fue expulsada de su propio hogar sin explicación ni consuelo. Solo le dejaron una vieja vaca amarrada al portón, como si fuera el último recordatorio de lo que ya no tenía. Ella caminó sin rumbo, con el alma hecha pedazos y el frío calándole los huesos, pero el destino, caprichoso e impredecible, la guiaría hacia un lugar que nadie imaginaba, y lo que encontraría después cambiaría su vida para siempre. El viento frío atravesaba el cementerio. Rosario temblaba mientras veía descender el ataúd de doña Elvira, su madre, la mujer que le dio todo. Las lágrimas se mezclaban con el polvo, nublando su mirada. Ella era su única familia, la única voz que siempre la defendió sin dudar. A unos metros Roberta, su tía, hablaba en voz baja con sus hijos Darío y Mabel. Parecía más preocupada por los bienes que por la muerte de su propia hermana. Rosario apretó el pañuelo contra su pecho, sintiendo que el mundo se apagaba con ella. El cielo gris acompañaba su tristeza, como si también llorara la partida. Un suspiro quebró su voz cuando susurró su último adiós a su madre. Nadie la abrazó, nadie la consoló, y en ese silencio helado comenzó su verdadero abandono. Al volver a la casa, Rosario esperaba descanso, pero encontró frialdad. Roberta la llamó a la sala con un tono duro. Sin mirarle los ojos, «Aquí ya no hay lugar para ti», dijo sin rodeos, como si dictara un castigo. Rosario sintió un golpe indirecto, como si la empujaran al vacío. «Esta es mi casa, la casa de mi madre», dijo con la voz rota, aferrándose a lo único que aún sentía suyo. «Tu madre ya no está», interrumpió Roberta con indiferencia. Darío señaló la esquina donde estaba la vaca. «Eso te llevas y nada más». La vaca, llamada Estrella, parecía tan perdida como ella, ajena a tanta crueldad. Rosario recogió una manta, una cuerda y su última esperanza, y cruzó la puerta sin que nadie, absolutamente nadie, se dignara a despedirse. El camino era largo, y Rosario avanzaba con los pies cansados. El sol golpeaba su espalda y la tristeza pesaba más que la mochila. Estrella caminaba despacio, mugiendo de vez en cuando. Rosario la acarició suavemente. «Tranquila, nos tenemos la una a la otra», murmuró. Cuando encontró una sombra, ordeñó a Estrella con manos temblorosas. La leche tibia le dio fuerzas para continuar. En su interior crecía una determinación silenciosa. No sabía a dónde iba, pero sabía que debía avanzar, porque volver no era una opción. La primera noche la encontró sin refugio. El frío se clavaba en sus huesos, y el cielo parecía infinito. Se recostó junto a Estrella, que la abrigó con su calor animal. La joven oyó el eco lejano de los grillos y el susurro del viento. «Mamá, dame fuerzas», musitó. El amanecer llegó con un tono rosado sobre los cerros. Rosario ordeñó a Estrella y bebió un poco para aliviar su estómago vacío. El resto lo guardó en un frasco improvisado. Sabía que tendría que vender la leche si quería sobrevivir. Y con esa idea, siguió su camino. Al mediodía llegó a un pequeño pueblo. Las casas de adobe, humildes y silenciosas, formaban un laberinto de callejones. Rosario tocó varias puertas ofreciendo leche fresca. La mayoría la miraba con desconfianza. Una mujer incluso cerró la puerta antes de que terminara de hablar. El cansancio comenzaba a vencerse. Entonces una anciana la llamó desde un corredor. «Ven, hija, te ves agotada», dijo con voz cálida. Era Rosaura, una mujer de mirada noble, y su aparición se sintió como un respiro en medio de la tormenta. Rosaura le ofreció asiento y un plato caliente. Rosario apenas probó bocado antes de que las lágrimas brotaran sin control. «Solo tengo a mi vaca y la leche que puedo vender», confesó. Rosaura asintió comprensiva. «Eso basta para empezar. La leche siempre será necesaria». La anciana la dejó quedarse esa noche. Estrella descansó en un pequeño corral improvisado. El ambiente olía a leña y hierbas medicinales. Rosario sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Tal vez la vida no le había dado la espalda del todo. Al día siguiente recorrió el caserío con una pequeña jarra de leche recién ordeñada. Los pobladores la miraban con curiosidad. $2 el frasco, dijo tímidamente. Una mujer joven aceptó comprarle uno. «Tu leche es buena. ¿Mañana traerás más?», preguntó. Ese instante encendió una chispa de esperanza. Rosario sonrió por primera vez en días. Regresó junto a Rosaura con el dinero en la mano. La anciana la abrazó orgullosa, y Rosario sintió, muy dentro, que podía empezar de nuevo. Los días pasaron, y la venta de leche se volvió rutina.
Los vecinos ya la esperaban en las mañanas. «Rosario, guarda 2 frascos para mí», gritaban desde lejos. Con las ganancias compró unas semillas y herramientas sencillas. Rosaura la llevó a un terreno abandonado detrás de su casa. La tierra estaba seca, dura como piedra, pero Rosario vio potencial donde otros veían fracaso. «Si encontramos agua, esto puede revivir», dijo. Rosaura sonrió, contagiada por su fe, y juntas comenzaron a limpiar la tierra. Una tarde, mientras cavaba cerca de una roca antigua, sintió humedad entre los dedos. El corazón le dio un vuelco, escarbó más rápido sin detenerse. Un hilo de agua cristalina brotó de pronto. El sonido suave parecía un suspiro del propio cerro. «Rosaura, mira», gritó emocionada. La anciana se llevó las manos al rostro. «Hija, esto es un regalo del cielo», murmuró. Con cuidado desviaron el agua hacia el terreno. El sueño de Rosario estaba empezando a tomar forma. Con agua corriendo y tierra fértil, el pequeño huerto comenzó a florecer. Tomates, zanahorias, hojas verdes, un arcoíris de vida surgió lentamente. Rosario seguía vendiendo leche por las mañanas, y por las tardes trabajaba el huerto con dedicación absoluta. Los vecinos se acercaban a ofrecer ayuda. La vida en el pueblo se volvió más cálida y unida. Estrella, más fuerte que nunca, producía más leche gracias a los nuevos pastos. Rosario la acariciaba con gratitud cada noche. «Todo empezó contigo», le decía, y la vaca respondía con un suave mugido, como entendiendo su rol. Una mañana, mientras empacaba verduras para vender, escuchó voces conocidas. Al voltear vio a Roberta, Darío y Mabel, su familia, la misma que la echó sin piedad. Ahora lo había perdido todo y llegaba buscando un respiro. Sus rostros cargaban cansancio y arrepentimiento. «Rosario, queremos hablar contigo», dijo Roberta con voz apagada. La joven sintió un latido fuerte en su pecho. «Ustedes me dejaron sin nada», respondió con serenidad. «Lo sabemos. Venimos a pedirte perdón», murmuró Mabel. Rosaura permaneció detrás, como un respaldo silencioso. Hubo un largo silencio, tenso pero necesario, y Rosario supo que ese momento cerraría una herida profunda. «No los odio», dijo Rosario finalmente, «pero mi vida ya no está con ustedes. Está aquí». Roberta bajó la cabeza, derrotada por su propia culpa. Rosario dio un paso hacia atrás, mirando el huerto, la casa, la vaca. Aquello era lo que había construido con esfuerzo. Era su verdadera herencia, más valiosa que cualquier propiedad. Rosaura la tomó del brazo. Orgullosa, Estrella se acercó moviendo la cola como recordándole el inicio del viaje. El sol iluminaba sus rostros bañando todo de esperanza, y Rosario sintió que finalmente pertenecía a un lugar. Rosario aprendió que incluso la herencia más humilde puede ser la más valiosa. La vaca que recibió como burla se convirtió en su sostén, su alimento y su primer ingreso. El camino del abandono la condujo hacia un pueblo que se volvió familia. Rosaura le enseñó que los lazos verdaderos no siempre vienen de la sangre. El manantial escondido abrió la tierra y también su destino. La muchacha que un día fue echada sin piedad, hoy era ejemplo de fortaleza.